Una pinta de gordita ahí, tío. ¿Hasta acá estamos bien? Sí, profe, todo bien, Sí, querido. profe. Y profe. si Yes. labura en Telecom, boludo, labura en una empresa posta, boludo. Acuérdense que con esto La mujer re pesada, terminamos la unidad 1. Mañana, si mañana, de todas maneras yo le voy a avisar ya cuando está habilitado. En el campus va a estar el cuestionario teórico de esto, ¿sí? Tienen tiempo para repasar, para leer. No son difíciles las preguntas. Pueden tener los libros, pueden tener el PDF, pueden tener cualquier cosa, eso no hay problema. Simplemente es Hay que para que aprobarse, nosotros tengamos una idea, a ver si entendieron o no ustedes. ¿Está? Así que bueno, entonces esa primera unidad, que es la parte de carga eléctrica, en la cual vimos lo que son las cargas eléctricas. Acuérdense, las cargas eléctricas pueden ser dos, pueden ser positivas, pueden ser negativas. Cargas de igual signo se repelen, cargas de signos contrarios se atraen. Vimos también lo que es la experiencia de Coulomb, con el cual él halló la fuerza que hay entre ambas cargas. Entonces, de acuerdo a cómo son esas cargas, también vamos a tener fuerzas de atracción y fuerzas de repulsión. Pero esas fuerzas, primero que nada, son independientes. Si ustedes se acuerdan, si teníamos varias cargas, para saber la carga total que actuaba sobre uno, primero sacábamos la fuerza de la carga Q1 sobre Q2, la Q3 sobre la Q2, después la Q4 sobre cada uno, y después se sumaban todas. Es como que las otras cargas no estaban presentes cuando hacíamos ese cálculo de la fuerza. Después apareció el concepto de campo eléctrico, ya que las fuerzas no necesitan un medio para que se puedan desplazar, y es por eso que son consideradas fuerzas a distancia. Entonces, ¿cómo sabíamos nosotros que realmente había una fuerza? Mediante un campo eléctrico. La existencia del campo eléctrico a nosotros nos dice que eventualmente hay una fuerza. ¿Y cómo nosotros veíamos, cómo sacábamos que existía un campo eléctrico? Mediante una prueba, mediante una carga de prueba. ¿Qué le llamamos Q0? Esa carga de prueba, acuérdense que siempre es positiva. Entonces, de esa manera, vimos la existencia del campo eléctrico. Ese campo eléctrico también aparecían lo que son las líneas de fuerza o líneas de campo eléctrico, líneas que salen desde la carga positiva hasta la negativa. Esas líneas nunca se cruzan. Acuérdense, esas líneas nunca se cruzan. Y bueno, si son dos cargas positivas, las líneas van a repelerse y se van a ir hasta el infinito. Si son cargas diferentes, una va a salir de la carga positiva y va a ingresar en la carga negativa. Después estaba el ejemplo que le mostraba ahí, que había, desde la carga positiva salían 8 líneas y en la carga negativa entraban 4, significa que las otras 4 no iban a esa carga. Por lo tanto, la carga positiva era el doble que la carga negativa, ya que no entraban todas las líneas estas de campo eléctrico. Y después vimos lo que es Gauss. Es una manera más simplificada, o otra manera, depende cómo les parezca a ustedes, de obtener el campo eléctrico. ¿Cómo lo hacían? Dibujaban una superficie gaussiana, que se llama. Acuérdense que esa superficie es una superficie ficticia, o sea, no es una superficie que existe, es una superficie que ustedes dibujan, que a ustedes les sirve para poder hallar el campo eléctrico. Me faltó lo que habíamos visto de flujo. El flujo es la cantidad de líneas a través de una superficie. Entonces, mediante Gauss, pudimos ver que ese flujo
dentro de esa superficie gaussiana era igual a la carga neta encerrada sobre epsilon 0. Si no hay carga neta, es decir, si no hay carga en realidad, no hay carga encerrada en la superficie, el flujo y por lo tanto el campo eléctrico es cero. ¿Por qué? Porque las líneas de campo, las líneas de flujo que ingresan a la superficie son las mismas que las que salen. Y ahora vamos a avanzar un poquito más, vamos a ver lo que es la parte de potencial. Y para eso partimos de lo que es la energía potencial eléctrica. Acuérdense que energía es la posibilidad de realizar un trabajo. Ustedes ya vieron lo que es energía potencial, energía cinética. Ahora vamos a tener una energía potencial, pero potencial eléctrica, la cual la vamos a designar con la letra U. Cuando ustedes vieron la parte de energías, le habrán dicho de que uno de los conceptos que entraban ahí era lo que se llama la fuerza conservativa. ¿Cuáles son aquellas fuerzas conservativas? Y tienen dos condiciones, en la cual si vos realizás una trayectoria cerrada, es decir, que realizás, no sé, un círculo, por ejemplo, entonces el trabajo que vos haces mediante esa fuerza en recorrer esa trayectoria cerrada es cero. No hay un trabajo realizado. Y después la otra condición es que si vos movés un elemento de un punto a otro, el trabajo era independiente de la trayectoria que vos lo hacías, sino simplemente importa el punto inicial y el punto final. Esas son las condiciones que definen una fuerza conservativa, y lo que queremos ver es si la fuerza eléctrica es una fuerza conservativa. Y para eso lo que se hace es recordar un poquito lo que era el trabajo mediante la energía potencial, en el cual, ya lo habrán visto, ¿no? Un ladrillo que está a una altura h sub i y que dejamos caer una cierta distancia. KS no se confundan con superficie, sino es longitud. Acá en realidad tendría que estar L. Por ahí ese, como veníamos hablando, que sea el flujo, campo eléctrico por diferencial de S, diferencial de superficie, tiende un poquito a que se mareen o a que se confundan, pero en este caso esta S es longitud, acá tendría que estar L. Y el trabajo que se producía desde que el ladrillo caía, desde la posición inicial hasta la final, estaba dado por la fórmula que es la fuerza por el diferencial de longitud. ¿Cuáles son los extremos de integración? El inicio y el punto final. La fuerza es la masa por la aceleración de la gravedad, constante los dos, por eso salen fuera de la integral, y nos queda el diferencial de longitud entre el inicio y el final, que no es otra cosa que S, que tendría que ser L, como para que no se confunda. Y esta S que es H sub I, H inicial, altura inicial, menos altura final. Por eso nos queda que el trabajo es la masa por la aceleración de la gravedad por la diferencia de la altura inicial menos la final. Y de acá sale la definición de energía potencial, que es la masa por la aceleración de la gravedad por la altura. Entonces, ¿cómo podemos nombrar este trabajo? Si hacemos distributiva, masa por la aceleración por H sub I menos masa de aceleración por H sub E. ¿Qué sería? Energía potencial inicial menos energía potencial final. Que de esta manera, entonces, el trabajo
es igual a la variación negativa, por así decirlo, de la energía potencial. Entonces me está dando una relación entre ese trabajo y esa variación de energía. ¿Está? Es decir, que la fuerza conservativa, que es la que está realizando ese trabajo, y la variación de energía potencial, que es la consecuencia de ese trabajo. ¿Está? Entonces de ahí sale esta definición que está acá, que si las fuerzas que van a actuar, en este caso sobre el ladrillo, la variación de la energía potencial es igual al trabajo, pero cambiado de signo. ¿Está? Eso a nosotros nos va a servir para poder ver si la fuerza eléctrica es una fuerza conservativa. Entonces, poniéndolo, eso que dijimos antes, de una manera, escribirla de una manera analítica, es el trabajo, habíamos visto que era la integral de la fuerza por ese diferencial de longitud. Acá sí está bien, acá está bien el L, en el otro estaba la S, así tiene que ser. Entonces, esa variación de energía potencial es igual al potencial final menos el potencial inicial, el cual habíamos visto que era igual al trabajo cambiado de signo, es decir, a menos W. Por lo tanto, esta variación de energía potencial va a ser igual, en este caso, a menos la fuerza por el diferencial de longitud, es decir, el trabajo, menos el trabajo. Tenemos que llegar a eso para ver si realmente la fuerza eléctrica que actúa sobre las cargas es una fuerza conservativa. Y para eso, ¿qué es lo que hacemos? Tenemos una carga Q y una carga Q sub 0. Habíamos visto que por Coulomb va a existir una fuerza acá, una fuerza eléctrica. Entonces, ahora nosotros queremos llevar esta carga Q sub 0, que está en la posición A, hasta la posición B. En este movimiento va a existir un trabajo. Vamos a tener la posición A, le vamos a la distancia de separación va a ser RA, y el punto B va a estar a una distancia R sub B. Entonces nuestro trabajo habíamos visto que era la fuerza por la distancia. Integramos entre qué puntos, entre el punto A y el punto B. ¿Sí? La fuerza, o mejor dicho, el campo eléctrico, ¿a qué era igual? A la fuerza dividido esa carga de prueba. ¿Ustedes se acuerdan? Uy, que se me fue muy grande. Campo eléctrico, ¿a qué era igual? A la fuerza sobre Q sub 0, que era nuestra carga de prueba. Entonces, esta fuerza, se me va el puntero, reemplazamos, es decir, esto está dividiendo, pasa multiplicando. Como esta es una carga constante, sale afuera de la integral y me queda el campo eléctrico por el diferencial de longitud, el cual va a ser el campo por el diferencial de longitud por el coseno del ángulo que separa ambos vectores, que en este caso nuestro diferencial de longitud, voy que se me pierde el punto, es este, nuestro campo
reemplazar acá. Bien. Campo eléctrico sabemos también que es 1 sobre 4 pi epsilon 0, Q sobre R cuadrado. Como están en paralelo el campo con el diferencial de longitud, el ángulo es 0. Para obtener todo en función de R, hacemos que este diferencial de longitud lo llamamos diferencial de radio y reemplazamos en esta fórmula. Q0 es por diferencial de L. ¿Por qué? Porque coseno de 0 es 1 y nos queda este campo eléctrico, reemplazamos por este valor. Q0 por Q sobre 4 pi epsilon 0. Todo esto es constante, o sea que puede salir afuera de nuestra integral y nos quedan adentro de la integral las variables. El diferencial de radio sobre R cuadrado. ¿Cuáles son los extremos de integración? Hoy teníamos A y B, es decir, la distancia RA y la distancia RB. La resolución de esta integral, o sea, están en las tablas, pues si ustedes la ven, es menos 1 sobre R, en este caso va a ser entre RA y RB. Como está este signo menos, adelante, vamos a cambiarle se me cambian los extremos. Por eso acá, en vez de quedarme 1 sobre RB menos 1 sobre RA, me queda 1 sobre RA menos 1 sobre RB. ¿Por qué? Porque está este signo menos adelante. ¿Se entiende eso? Sí, profe. Sí, profe. Sí, porque esto quedaría menos 1 sobre RB más 1 sobre RA. Menos. Se ahorra y listo. Y sí, ¿no? 1 sobre RB menos. Wow. Bueno, ese es un RA. Este menos me hace a esto menos. Y este menos con este menos queda más. Por eso me queda 1 sobre RA menos 1 sobre RB. Por eso se invierten los extremos de la integración. ¿Estamos? Bien. Ahora, ¿qué pasa si cambiamos el recorrido? Ya no es más una recta, sino es un arco circular. Seguimos teniendo nuestra carga Q. Seguimos teniendo nuestra carga Q sub 0, que le podemos llamar carga de prueba si ustedes quieren. Ambos radios son iguales y queremos llevar desde A hasta B a través de este arco circular que está centrado en este punto Q. Nuestro diferencial de longitud va a ir siempre perpendicular, va a ir tangente a nuestro arco y nuestro campo eléctrico va a estar hacia afuera. Porque es como que esto estaría así. Entonces, en todos los sectores de este arco circular, siempre va a haber 90 grados de separación entre el campo eléctrico y el vector de longitud.
Si hay 90 grados, coseno de 90 va a ser 0, por lo tanto, el trabajo para llevarlo desde acá, punto A, hasta el punto B, es 0. Porque siempre van a estar a 90 grados, entonces siempre cuando hagamos el campo por el diferencial de longitud, que lo multiplicamos por el coseno del ángulo que lo separa, entonces siempre cuando tengamos un arco circular y tengamos estas mismas distancias, RA y RB, siempre el trabajo acá va a ser 0. ¿Qué pasa ahora si nosotros unimos esos dos casos que vimos? Hacemos, uy, que desaparece este. Hacemos que nuestra carga se mueva desde A hasta ahí. Hacemos el arco circular hasta J y nos movemos hasta B. ¿Qué trabajo vamos a producir cuando hagamos ese movimiento? Entonces va a ser, como sabemos, el trabajo entre A y B, es decir, entre ambos extremos a los cuales nosotros queremos mover desde A hasta B, siguiendo este movimiento. Una recta, un arco, una recta. Como siempre, trabajo fuerza por diferencial de longitud. A la fuerza la reemplazamos por el campo eléctrico de la carga. Como esta carga es constante, sale afuera. Y después sumamos los 3 tramos. Es decir, desde A hasta I, desde I hasta J, y desde J hasta B. Recién vimos que en este arco el trabajo siempre va a ser 0, por esto que vimos acá recién, porque el ángulo entre el campo eléctrico y el diferencial de longitud es siempre 90, por lo tanto va a ser 0. En los otros, nuestra diferencial de longitud va a estar acá. O sea que va a ser 0 el ángulo. Acá va a estar nuestra diferencial de longitud. También es 0. ¿Está? Entonces, este que está acá entre I y J se anula. ¿Por qué? Porque no tenemos trabajo. Nos queda el trabajo desde A hasta I y desde J hasta B. Habíamos visto que era Q por Q0 sobre 4πε0, era 1 sobre RA. Para el caso que nosotros habíamos visto, era 1 sobre RB, porque era el extremo en el cual nosotros llegábamos. En este caso, nuestro extremo va a ser RI. ¿Por qué? Porque llegamos hasta acá. Va a ser desde RA hasta RI, y el otro extremo va a ser desde RJ hasta RB. Es eso que está acá. ¿Sí? Como las distancias, tanto I como J, son iguales, esto que está acá, este RI es igual a ese RJ, entonces vamos a sacar esto. Como este RI es igual a este RJ, este es menos, se va con este que es positivo. ¿Y qué me queda? 1 sobre RA menos 1 sobre RB. Multiplicado por la carga, porque la carga Q sub 0, carga de prueba, sobre 4πε0. Ahora, ¿qué hacemos con esto? Nosotros podemos, cualquier trayectoria que nosotros hagamos, así como hicimos la primera, que era una recta,
la segunda que era un arco circular. Cualquier camino que nosotros tomemos, podemos hacer una descomposición de infinitesimales tramos, o sea, tramos chiquititos, todos radiales, centrados en la carga. Es decir, todo ese tramo que nosotros estamos recorriendo lo hacemos todos pequeños arcos circulares, todos chiquititos, chiquititos, de tal manera que me queda un número infinito, digamos, como para que eso sea exacto. No va a ser tan exacto, pero podemos hacerlo. Entonces, ¿qué hacemos con eso? Quiere decir entonces que podemos hacer esto que hicimos recién, hacer esa separación entre recta y un arco circular, de tal manera que nuestro trabajo para llevar desde un punto A cualquiera a un punto B cualquiera va a ser igual a esto. Es decir, va a depender solamente del punto inicial y del punto final. Si el trabajo que nosotros hacíamos para poder desplazar un elemento de una posición a otro dependía solamente de esos extremos, significaba que la fuerza es conservativa. Como acá estamos trabajando con fuerzas eléctricas, de esta manera llegamos a de que la fuerza eléctrica es una fuerza conservativa. Y si es conservativa, podemos decir que la variación de energía potencial eléctrica, es decir, la variación del punto B menos la variación, es decir, la energía potencial en B menos la energía potencial en A va a ser igual al trabajo que realizamos para llevar desde A hasta B, pero cambiado de signo, que era lo que habíamos visto al comienzo, cuando estábamos recordando a ver qué es lo que era una fuerza conservativa. Entonces, de esta manera queda demostrado que la fuerza eléctrica es una fuerza conservativa, por lo tanto podemos utilizar esta expresión, que la variación de energía potencial eléctrica es igual al trabajo pero cambiado de signo. Por ahí, para darle una idea, o sea, como dice ahí, por ahí tiene más significado la diferencia de energía potencial. Si nosotros queremos tomar el potencial en un punto, para que eso sea cierto, lo que tenemos que hacer es tomar una de las distancias del infinito. En este caso RA, es decir, que partimos desde el infinito y traemos esa carga hasta la posición B. Si esa distancia es infinito, la energía potencial en esa es 0, por lo tanto la energía potencial del punto B se la conoce como energía potencial simplemente. Es como para que ustedes tengan una idea de la energía potencial en un punto, pero en realidad por ahí lo que más nos interesa a nosotros es la diferencia de energía potencial, porque con esa diferencia de energía potencial nosotros vamos a obtener la diferencia de potencial, porque esto es energía potencial, ¿sí? ¿Está? La energía potencial, si son varias cargas, como la energía es una magnitud escalar, simplemente lo que hacemos es sumar cada una de las energías. O sea, si tenemos carga 1, carga 2, carga 3, carga 4, carga n, va a ser la sumatoria de la energía potencial de la carga 1, la energía potencial de la carga 2, la energía potencial de la carga 3, la energía potencial de la carga n. Acuérdense que si estamos hablando de cargas puntuales,
es una distribución discreta. ¿Mm? Cuando hablamos ya de un elemento, de una superficie o algo, ya estamos hablando de una distribución continua. Y siempre que hay una distribución continua, tenemos que a ese elemento dividirlo en pequeños elementos de tal manera que después hagamos la sumatoria total, que es la integral. ¿Mm? Por eso, la energía potencial para una distribución continua nos queda lo mismo, pero en vez de hacer Q sobre R, nos queda ese elemento diferencial de carga sobre el radio integrando, de tal manera que la integración, que es la suma, obtenemos el valor de la energía potencial. ¿Está? Y esto es lo que yo le decía por ahí, lo que más vemos nosotros es el potencial eléctrico, o lo que ustedes por ahí escuchan, diferencia de potencial. ¿Mm? El potencial eléctrico no es otra cosa que esta energía potencial que tienen las cargas, pero por unidad de carga, es decir, dividirlo por ese Q sub 0, esa carguita que nosotros usábamos para mover de un extremo a otro, la hacemos que se divida por esa energía potencial y nos da lo que es el valor del potencial eléctrico. Acuérdense que U es energía potencial y B, que es como lo conocemos, es lo que se conoce como potencial eléctrico. Este potencial, su unidad de medida es el voltio. ¿Mm? Los 220 voltios que ustedes tienen en su casa, los 15 en realidad, no sé, sí, creo que con 15 volts carga el cargador celular, no me estoy acordando ahora. El voltaje con el cual carga Sí, más o menos eso. con 15 volts, ¿no? No me estoy acordando. Sí, Creo que sí. a veces algunos muchos más, otros en 5, pero en general se mueven 15 o 17. Más o menos ahí, sí, si no me estoy acordando. Bueno, ese voltaje es esto, es este potencial eléctrico. Es esa energía potencial por unidad de carga. Y cuando se habla de diferencia potencial, ahora vamos a ver después, es lo que hace el movimiento de esa carga. Esto es lo mismo que la energía potencial. Otra vez para una distribución discreta de carga, acuérdense, es decir, una carguita, dos carguitas, tres carguitas individuales, se suma el potencial de cada carga, potencial V1 más potencial V2 más potencial V3, entonces ahí se obtiene el potencial total. Si estamos en presencia de una distribución continua de carga, es decir, un elemento cualquiera, tenemos que dividir en pequeños elementos y después sumarlos todos, entonces aparece lo que es la integral. ¿Sí? ¿Está? Entonces, es lo que está acá. ¿Cómo haces para calcular el potencial en un sistema discreto? Si queremos calcular el potencial en este punto, divido una carga Q1, divido una carga Q2, divido una carga Q3. Q1 está a una distancia de R1, Q2 está a una distancia de R2, Q3 está a una distancia de R3, y el potencial es, como le decía hoy, es la suma del potencial dividido a Q1, del potencial dividido a Q2, del potencial dividido a Q3. ¿Qué era el potencial? Era K, que es 1 sobre 4 pi epsilon 0, sobre Q dividido R, es decir, sobre Q1 sobre R1. Esta carga 2 me va a producir un potencial 2 que va a ser K por Q2 sobre R2. Y esta carga Q3 me va a dar un potencial K por Q3 sobre R3. ¿Sí? La suma de cada potencial debido a cada una de las cargas. El tema es cuando tenemos
un sistema continuo. En este caso, un anillo delgado, tiene un radio A, tiene una carga Q. En este caso nos está diciendo que la carga que está distribuida sobre este anillo es una carga Q, ya nos está dando ese valor. Entonces, bueno, nos pide que calculemos el potencial en este punto P. Habíamos visto que cuando eran sistemas continuos, la fórmula para calcular ese potencial era 1 sobre 4 pi epsilon 0, el diferencial de carga sobre R. R, ¿cuál es? Acuérdense, la distancia desde el pequeño elemento diferencial que nosotros tomamos hasta P, que en este caso es esta acá. Como acá hay 90 grados, entonces esta R que es igual a la raíz cuadrada de x cuadrado más a cuadrado, que lo reemplazamos. De todo esto que está acá, que es constante, 1 sobre 4 pi epsilon 0, ya sabemos, por eso está afuera. Este valor x al punto P no varía. Este valor A tampoco varía. ¿Por qué? Porque si nosotros tomamos otro elemento diferencial de carga acá, Es que la integral no depende de R, entonces como que R siempre es constante, ¿no? 1 sobre R sería. exactamente, no depende de R, sino en este caso va a depender de la carga, es decir, de 0 hasta toda la vuelta, que es toda la carga que está metida en este anillo, que ya nos está dando el dato acá, que es una carga Q, o sea, Q es toda la carga sobre este anillo. Por eso se integra entre 0 y Q. ¿Por qué? Porque es entre valor 0 y entre valor máximo de la carga. Y por eso, bueno, al integrar eso nos queda Q. Y esto que está acá es el valor del potencial debido a este anillo en el punto P. Acuérdense que el potencial es un valor escalar, no es un vector. Por eso, ni se le ocurra hacer acá un vector de B. Eso no existe. ¿Está? Esto no, porque el potencial es un escalar. ¿Está? Vectores teníamos fuerza y campo eléctrico. ¿Y el flujo qué era? ¿O qué es? Vector. ¿Escalar o vectorial? Vectorial. Cric, cric. El Escalar, flujo. profe. Un escalar, exactamente. ¿Escalar? El flujo, ojo con eso, el flujo es un escalar, porque le está dando un valor de una cantidad. Es un valor que le está diciendo, hay 10 de flujo, 20 de flujo. El flujo es un escalar. Vectorial, fuerza eléctrica, campo eléctrico. Escalar, flujo y potencial eléctrico. ¿Está? Eso tienen que tener en claro para que no se confundan, porque por ahí antes, bueno, cuando se tomaban los finales, le preguntaban eso, que el flujo que es escalar un vectorial. Acuérdense que el flujo es un escalar. Y ahí empezaba, bueno, el campo que es, la fuerza que es, el potencial que es. Entonces, tengan en cuenta eso. Profe, ¿puede volver Campo y fuerza. ¿Cómo? si puede volver una filmina para atrás?
Espérame que borro. Espera. Bueno, vamos a volver a... Ahí. Otra más. La de potencial quería ver. ¿Esa? ¿O esta? Esa. Ahí está. Gracias, profe. Ahí, bueno, acá yo no le dije, pero le está haciendo la descripción de qué es el voltio. Joule sobre Coulomb. ¿Por qué? Porque la energía potencial, o sea, energía en Joule y la carga en Coulomb. Por eso el voltio es igual a Joule sobre Coulomb. Yo ténganlo en cuenta también, por ahí ahora me estoy acordando que por ahí le ponen, en vez de ponerle voltio, capaz le ponen Joule sobre Coulomb, entonces y ahí se marean. Entonces acuérdense, mientras ustedes acuerden esta relación que es la energía potencial sobre la carga, ya acuérdense, energía en Joule, carga en Coulomb, eso es el voltio. ¿Tá? Esta es la suma, fíjense que ahí está la sumatoria de cada voltaje debido a cada carga discreta, es decir, cada carguita separada, y esto es cuando tenemos una distribución continua de carga, que es este caso, cada carguita, esto es B1, esto es B2, esto es B3. Y esto que está acá, parte, como lo había mostrado, de la fórmula para sistemas continuos, que es 1 sobre 4 pi epsilon 0, que es la constante K, por la integral del diferencial de carga dividido la distancia. Acuérdense que siempre que tenemos elementos continuos, siempre tenemos que tomar elementos diferenciales, pequeños elementos. Todo es como que vamos tomando pequeños elementos y al integrar sumamos todos esos pequeños elementos diferenciales y me da el potencial en este punto. Le vuelvo a reiterar, no se le ocurra decir que acá hay un vector B debido a esta carga. Si acá hay otro, hay un vector B acá. Eso no. Esto no. No existe. ¿Por qué? Porque el potencial es un escalar, no es un vectorial. A diferencia de la fuerza o el campo eléctrico, que sí son vectoriales, entonces ahí sí ustedes pueden dibujar los vectores. Pero en el caso potencial, vuelvo a reiterar, es un escalar. Entonces, el potencial no se dibuja un vector. ¿Tá? Y esto es lo que yo le decía de la diferencia de potencial, que en realidad como el potencial eléctrico es la energía potencial dividida a la carga, ¿qué se hace? Si es una diferencia de potencial, se hace una diferencia de energía, se hace una diferencia de energía potencial sobre la carga. Y hace la relación que se había partido desde de lo que es una fuerza conservativa, en donde la variación de energía potencial, es decir, energía potencial en B menos energía potencial en A, era el trabajo, pero cambiado de signo. A su vez, el trabajo, acuérdense,
era la integral entre los extremos a los cuales nosotros estábamos moviendo nuestra carga de la fuerza por el diferencial de longitud. Era F Y desaparece, se simplifica la Q. Lo que pasa que acá esta F es esta. Es la carga por campo eléctrico. Como la diferencia de potencial es la diferencia de energía potencial sobre Q sub 0, es como que a esto vos lo dividís por Q0. Es Ahí se decir, puede B, simplificar. B sub B menos B sub A es igual a esto. Entonces, Es como ver en estas clases, este se te va con este y te queda menos la integral desde A hasta B del campo eléctrico por el diferencial de longitud. Hace la relación, o sea, mejor dicho, parte de la relación entre la diferencia de energía potencial, que es igual al trabajo cambiado de signo, y como la diferencia potencial, o mejor dicho, el potencial solito, es decir, B era la energía potencial sobre la carga. Entonces, si tomamos la diferencia que existe entre dos extremos, en este caso el B y el A, va a ser la energía potencial en B menos la energía potencial en A sobre Q sub 0. Y llega a esta fórmula, una relación, bueno, en Volt también, ¿está? ¿Y eso qué es lo que le está diciendo esa variación de energía potencial? Es lo que yo le decía, es la energía que se va a producir en ese movimiento. Esa energía es la capacidad, ¿no?, de realizar un trabajo que va a tener nuestra carga. Entonces, ¿qué pasa? Si nosotros tenemos estas dos placas, por ejemplo, una cargada positivamente y la otra cargada negativamente, acuérdense que el campo eléctrico siempre es desde el positivo hacia el negativo, ¿sí? Si nosotros tenemos una carga acá, cercana a la carga positiva y queremos desplazarla a la B, o al revés, cambiarla desde B hasta A, ¿qué va a pasar con esa energía, esa carga? Entonces, es como dice acá, si esta carga tiene un Coulomb y por alguna manera la movemos desde este punto B hasta este punto A, esa carga va a ganar una energía de 6 joules. ¿Por qué? Porque multiplicamos la carga por la diferencia potencial. ¿Qué es lo que está acá? Es esto. Entonces, para mover esta carga de este punto hasta este punto, esta carguita ganó una energía potencial de 6 joules. Ahora, si hacemos que vaya desde el borne positivo al borne negativo, esta carguita va a perder 6 joules. ¿Por qué? Porque en el borne positivo es el potencial más alto, en el borne negativo está el potencial más bajo. Siempre que nos movemos de un potencial mayor a un potencial menor, hay una pérdida de energía. Una pérdida de energía, pero porque esa carga está realizando un trabajo. Esa diferencia
que dice el ejemplo que es entre este y este, de 6 volts, esa diferencia que hay entre las placas hace de que las cargas se desplacen. Por eso siempre que hay una diferencia potencial entre una carga, entre una placa positiva y una placa negativa, va a haber un desplazamiento de cargas. Si ustedes por ahí recuerdan cuando recién habíamos comenzado de que el átomo tenía electrones, y cuando era un elemento conductor, ese electrón se iba desplazando, es decir, iba de un átomo a otro átomo, y que decíamos que ahí por una fuerza externa provoca ese movimiento. Bueno, la fuerza externa que provoca ese desplazamiento es esta diferencia de energía, esta diferencia potencial. Por eso, si ustedes en el enchufe de su casa ponen un multímetro, van a medir 220 volts. Le está diciendo que hay una diferencia de potencial de 220. Esos 220 es lo que permite que circule la corriente, y bueno, circular corriente, se prende la luz, anda el ventilador, funciona la heladera y todos esos casos. Bueno, acá Ricardo le dice que le llega a 180. Ten cuidado que no se te quemen las cosas entonces, porque con tensiones muy bajas sube la corriente y se te quema la heladera, se te quema el aire acondicionado. El problema de las bajas tensiones es complicado. La verdad que es complicado. Complicado porque SETCHEP tiene que levantar el transformador para que puedan llegar a una tensión más grande, pero bueno, ese es otro tema. Así que no sé qué hora es. Son casi 8:30. Vamos a dejar acá, chicos, pues no les quiero marear más porque acá hay una relación entre el campo eléctrico y el potencial, es decir, que a partir del potencial, mejor dicho, a partir del campo eléctrico nosotros podíamos sacar el potencial. ¿Qué pasa si queremos hacer al revés? Si queremos conocer el campo eléctrico en función de la diferencia potencial. Y ahí empieza a aparecer otro elemento, fíjense que son integrales, son derivadas, perdón, y aparece el gradiente. O sea, esto que está acá es un gradiente. Hoy lo que vimos era divergencia, acá va a aparecer un gradiente. La divergencia era mediante un vector, llegábamos a un escalar, el gradiente es al revés. Mediante un escalar llegamos a un vector, es decir que esto nos va a indicar la variación o el lugar más rápido hacia donde va a variar ese campo eléctrico. Entonces, fíjense que hay que hacer las derivadas parciales que yo le decía hoy, pero bueno, esto es un poquito más, porque si no pues vienen las ecuaciones de Poisson, fíjense lo que es. En realidad esto es una matemática que ustedes no la van a ocupar, y simplemente lo que ustedes tienen que saber de esta ecuación de Laplace que está acá, que es la derivada 2 veces de B con respecto a X 2 veces, más la derivada segunda del potencial con respecto a Y 2 veces. Esto es lo que le dice que el potencial en un punto es igual al promedio de los potenciales que están alrededor. Sí, tenemos el análisis 2, profe, pero capaz que todavía no lo están dando ese tema porque yo ya regularicé, pero los compañeros que están cursando van a ver en el segundo cuatrimestre ese tema.
Claro, ese por ahí es el problema que tiene esto de que hay una parte de las matemáticas que, como esto, por ejemplo, la divergencia, la derivada, no sé si habrán dado derivadas parciales, No, estas son derivadas segundas, sí. por ahí una matemática un poquito más complicada, pero por eso la idea de esto es que ustedes sepan esto en sencillo, esto que está acá, es si ustedes tienen una cuadrícula, esto que está acá, esto es, si ustedes quieren hallar el potencial en este cuadradito, es igual a la suma de este potencial más este potencial más este potencial más este potencial dividido 4 en este caso, porque son 4 puntos, es decir, de los extremos dividido la cantidad. Eso que está ahí es eso. La ecuación de Laplace no nos permite eso, obtener el valor del potencial en un punto en función de los potenciales de sus extremos. Pero por eso, y después ya viene superficie equipotenciales, que como su nombre lo dice, superficie equipotencial es una superficie o una línea en donde tenemos el mismo potencial, es decir, van a tener una cosa así, donde acá va a estar B1, B2, B3, B4, van a ser todos una línea, donde todas tienen el mismo potencial, algo así. Esta es una línea, esta va a ser una superficie, es decir, que sobre cada tramo es un potencial constante. Si el constante, entonces no va a haber trabajo. A ver. Pero no le quiero marear más, esto es simplemente Facultad para Regional darle de una Docentes idea. UTN, Ingeniería Aeronáutica. ¿Qué dan en aeronáutica? Vamos a dejarlo acá nomás. Primer año, Porque acá ya Aeronáutica vamos a 1, ver Álgebra, un poco de Adicional, derivada, un Física poco 1, de Química General, Ingeniería y Sociedad, Sistema de lo que estábamos Representación y viendo. Después ahora le voy Computación. a Ay, pasar qué linda carrera como para estudiar. una dirección en YouTube donde explica, sencillito es, Te voy, qué es el tranquilo, gradiente, qué es la divergencia e incluso qué es el rotacional, como para que lo vayan leyendo y vayan teniendo una idea. Así que no le voy a enloquecer más, ya le enloquecí demasiado. Así que cortamos acá, chicos. Dejamos acá si les parece. Bueno, profe.